Historia de Colombia y sus oligarquías de Antonio Caballero tiene un apartado con 6 tesis muy interesantes de por qué se cayó el régimen conservador, la hegemonía conservadora y triunfó la hegemonía liberal a inicios del siglo XX. Y la idea es analizar 6 tesis y compararlas con lo que estamos viviendo en el presente en Colombia. Y para eso quiero que inicialmente veamos el, entre comillas, legado de esta república conservadora que empezó en 1886 a partir de una guerra civil que atravesó otras 2 guerras civiles, la dictadura de Reyes, el gobierno con tintes democráticos y pacíficos que estudiamos la clase pasada de Carlos R. Restrepo, y cómo entra en decadencia tras la masacre en las Bananeras. Entonces vamos a hablar de esos 6 momentos y cada momento tiene una tesis con sus respectivos argumentos. Hablando de esa pelea por la memoria histórica, tenemos el texto de Henao y Arrubla, que fue la primera historia patria oficial, historia católica conservadora. Y en esa medida podemos ver que la historia colombiana se va reescribiendo en cada una de las épocas. Y en esa medida uno se pregunta, ¿qué pasará en los próximos años, en las próximas décadas, en los próximos siglos, respecto a quién escribe la historia y por qué la escribe de una manera y no de otra? Precisamente estuve viendo los informes que ha escrito el Centro Nacional de Memoria Histórica en Colombia, y allí noto 3 tendencias historiográficas totalmente distintas. Primero, cuando el presidente era Juan Manuel Santos, la historia se escribía de una manera muy centrada en actores diversos. Pesaba más el tema del paramilitarismo en ese momento. Cuando ustedes miren los volúmenes que se hicieron en la dirección de Gonzalo Sánchez, van a notar eso, que se hacía énfasis en lo que podríamos llamar una historia tibia del conflicto armado colombiano. Sí se hablaba de paramilitares, pero muy poco se hablaba de los vínculos entre paramilitares, policías, ejército y gobierno de turno. Luego, en el año 2018, que gana la presidencia Iván Duque Márquez y nombra como director del Centro Nacional de Memoria Histórica al doctor Rubén Darío Acevedo Carmona, que era profesor de la Nacional C de Medellín, que me dio clase y que en medio de sus clases pude notar que él se centraba más que todo en el siglo XX, en la época gaitanista de Laureano Gómez, y él realizó su tesis doctoral sobre la muerte simbólica desde la caricatura política en contra de Jorge Eliezer Gaitán. Yo no sabía que él era uribista. Yo me di cuenta que él era uribista cuando leí su blog y cuando vi que era candidato al Congreso por el partido de la U, que en ese momento era el partido de Uribe. En esa época no existía todavía el Centro Democrático. Y me llamó mucho la atención eso, que él, siendo uribista, enseñaba historia en una universidad antiuribista, porque si bien es cierto, pues en la Antioquia, en la Nacional hay de todo, pues ustedes lo saben. Sí es evidente que si hacemos una encuesta, la mayoría de la gente de la Nacional y de la Antioquia es antiuribista y una minoría es uribista, pero muy pequeña.
y eso lo vemos a diario, no hay que hacer un gran análisis estadístico. Y yo he tenido gran respeto por el señor Rubén Darío Acevedo Carmona, pero como profesor, pero no como director del Centro Nacional de Memoria Histórica, porque él empezó a meterle cosas que son muy propias de su ideología, cosas que él no hacía cuando era profesor mío. Empezó a decir que en Colombia no existió el conflicto armado, algo que es delicado porque es negar que ha habido masacres, genocidios, víctimas. O sea, si yo digo que en Colombia no hay conflicto armado, sino que solamente hay una amenaza terrorista representada por guerrillas como las FARC, que es la tesis de José Obdulio Gaviria, una tesis que sirvió para justificar el terrorismo de Estado, que sirvió para hacernos creer que los únicos malos eran las guerrillas, particularmente la guerrilla de las FARC. Entonces, ahí fue cuando concluí que ese profesor que trabajaba para la Nacional ahora ya estaba trabajando para el uribismo, y ahí estaba mostrando su verdadera cara, porque no solamente negaba el conflicto armado, sino que además decía que no se podía recordar el genocidio a la Unión Patriótica, porque eso era hacerle propaganda a la historia izquierdista socialista. Y muy delicado, porque hablar de que prácticamente un movimiento político fue exterminado en 3 gobiernos, con militares como Rito Alejo del Río, que trabajaban en cooperación con grupos paramilitares y con politiqueros y grandes empresarios, con esmeralderos, con mercenarios como el israelí Yair Klein, que era muy delicado para la memoria histórica del país negar el genocidio a la Unión Patriótica. Vimos que el doctor Rubén Darío Acevedo atrasó esos procesos, pero paradójicamente él visibilizó otras formas de violencia que de pronto no eran tan tenidas en cuenta cuando estaba Gonzalo Sánchez. Por ejemplo, las mujeres que han sido víctimas de las FARC, no solamente de reclutamiento forzado, sino de violaciones o abusos sexuales, que las FARC también tienen crímenes de lesa humanidad por los que ha respondido y tiene que seguir respondiendo. Por fortuna, pues las FARC ya está aceptando ante la JEP su participación en estos crímenes de lesa humanidad, crímenes como los atentados al Club El Nogal, crímenes de reclutamiento forzado a menores, reclutamiento a mujeres, violación o violencia basada en género contra las mujeres. Y si ustedes ven los libros que se escribieron en los 4 años de Duque, bajo la dirección del doctor Rubén Darío Acevedo Carmona, se van a dar cuenta que fue una memoria histórica hecha a la medida del uribismo, porque no solamente se excluyó del análisis el papel del ejército, la policía y los gobiernos pasados, sino que se excluyó del análisis el genocidio a la Unión Patriótica, la infiltración paramilitar en el DAS, la infiltración paramilitar en la Fiscalía y esos vínculos que Salvatore Mancuso, entre otros como Macaco, han denunciado de los primos, porque así se llamaban los militares y los paramilitares, los primos, porque tenían el mismo enemigo que eran las guerrillas. Entonces esa parte de la historia fue silenciada en los 4 años de Iván Duque y de Rubén Darío Acevedo Carmona. Y lo primero que hace Gustavo Petro cuando se posesiona como presidente de Colombia el pasado 7 de agosto de 2022 es quitarle la memoria histórica al uribismo y dársela a la familia de Jorge Eliezer Gaitán.
Y en estos 10 días de la fiesta del libro empiezo a ver todos los informes que trajo la familia Gaitán aquí al Jardín Botánico de Medellín. ¿Y qué me encuentro? Son puros informes de paramilitarismo. Y particularmente me llamó la atención un informe que habla del Estado ausente y de los vínculos de paramilitares con agentes del Estado, y también de los bloques Montes de María y La Guajana, de los que habla Salvatore Mancuso. Entonces, esa memoria histórica que fue silenciada 4 años por el uribismo, ahora con la familia Gaitán está siendo visible. Pero igual vi también algunos informes en donde los victimarios eran los guerrilleros, pero sí, la mayoría de informes era de los paramilitares, porque estuvieron entregando, por ejemplo, el informe 4, el informe 11, el informe 13, el informe 16, el informe 18, el informe 17, y todos estos informes hablan del paramilitarismo. En cambio, cuando el presidente era Iván Duque y el director del Centro Nacional de Memoria Histórica era Rubén Darío Acevedo Carmona, esos informes no se veían. El año pasado, que ya el presidente era Petro, pero Petro apenas llevaba un mes gobernando, todavía pesaba ese legado uribista y no se veían esos informes de los paramilitares. Entonces vean que la memoria histórica es una lucha constante por la memoria entre las diferentes ideologías. Cuando es un gobierno progresista, se evidencia más la violencia paramilitar, y cuando es un gobierno de extrema derecha uribista, se evidencia más la violencia guerrillera. Y por eso, en esa primera tesis de cómo se ha escrito la historia de Colombia desde la hegemonía conservadora, Henao Yarrubla, que como también lo dice en este libro que estamos escuchando de Antonio Caballero, se nota claramente que era una historia patria en donde Simón Bolívar era un héroe y la Iglesia Católica era la protagonista. Era la Iglesia Católica la que escribía la historia, y se pintaban como los buenos y pintaban a los liberales o a los no católicos como los malos. Hay una segunda tesis que también quiero rescatar de este libro de Antonio Caballero, de un gobierno que ya habíamos mencionado, pero que hay que seguir analizando: el gobierno dictatorial del general Reyes, que fue el último en disfrutar del régimen presidencialista. Dice Antonio Caballero que el señor Reyes era un imitador del dictador mexicano Porfirio Díaz, un dictador que estuvo varias décadas en el poder y que era títere de Estados Unidos, y en esa medida él emula todos los elementos presidencialistas dictatoriales, o lo que llamamos en la tercera tesis el régimen presidencialista de Porfirio Díaz y el porfiriato en México. Y vean ustedes que ese poder ejecutivo ha sido una montaña rusa en la historia de Colombia, porque miren, cuando se concreta y se firma la Carta Magna de Villa del Rosario de Cúcuta, la primera de la era republicana, vemos que no hay un límite claro al presidencialismo. Prácticamente el presidente puede controlar los 3 poderes, y todavía no se hablaba del cuarto poder, que era la comunicación, pero también lo controlaba. Y luego, cuando se hace la reforma constitucional de 1832, vemos que se empieza a reducir ese presidencialismo, al punto de que ya se empieza a dudar de presidentes que duren mucho. Entonces, por ejemplo, Francisco de Paula Santander pudo haber tratado de reelegirse de alguna manera, pero él llega y termina su presidencia a los 5 años. Pero el peor momento para el régimen presidencialista en Colombia es
después de la guerra civil entre 1860 y 1862, cuando los presidentes pasan a gobernar apenas 2 años. Entonces imagínense, pasar de gobernar 9 años como gobernaba Simón Bolívar o 5 años como gobernó Santander a gobernar apenas 2 años. O sea que esa fue la época en la que el presidencialismo tuvo menos duración. Y eso fortaleció los caudillos regionales. Eso fortaleció el federalismo y lo que se llamaba los Estados Unidos de Colombia. Pero eso trajo unos problemas económicos y trajo una anarquía. Y por eso es que la hegemonía conservadora con Rafael Núñez ya vuelve a un presidencialismo muy similar a la época de Simón Bolívar. Se pasan de presidencias de 2 años, como las que tuvo Tomás Cipriano de Mosquera o Juan José Nieto Gil o Estorgio Salgar o Aquileo Parra, a presidencias ya de 6 años. Por eso Rafael Núñez muere en el poder, como cualquier dictador. Y por eso la única forma que hay de tumbar a San Clemente es dándole un golpe de Estado. Por eso Marroquín, en el marco de la guerra de los 1000 días, le da un golpe de Estado a San Clemente. Pero después de los abusos del general Reyes, de cerrar el Congreso, de montar una dictadura con la falacia de que él era más administrativo y menos politiquero, cuando era al contrario, y después de que el general Reyes se ve forzado a renunciar, llega la reforma constitucional de 1910, que es muy importante para la democracia colombiana, porque se logra abolir la pena de muerte, porque se recupera algo de libertad de prensa y porque se elimina el régimen presidencialista de 6 años y se pasa al régimen de 4 años. ¿Qué dice el compañero? Profe, no recuerdo si en el video mencionaron por qué Reyes se vio obligado a renunciar. Sí lo mencionaron, claro, porque ahí nos muestran por qué se cayó la República Conservadora. Si bien la República Conservadora se cae con Miguel Abadía Méndez y empieza la hegemonía liberal con Enrique Olaya Herrera, la decadencia conservadora empieza cuando hay un cisma, como diría el libro que estamos viendo ahorita de Alberto Velázquez Martínez. Hay un cisma, que ese cisma lo protagoniza Carlos R. Restrepo. Recuerden ustedes que en la clase pasada hablamos de Carlos R. Restrepo, vimos un documental que hizo Teleantioquia. Carlos R. Restrepo funda la Unión Republicana, que es una muestra de que eso de que el ejército debe ser apolítico y moderno fue carreta, que no se llevó a la práctica, que el ejército fue un instrumento de la dictadura del general Reyes, y esa Unión Republicana cobijaba a conservadores y a liberales, cobijaba a personas de todas las regiones, cobijaba a laicos y a católicos, o a católicos fanáticos y a católicos laicos. Esa Unión Republicana, como muy bien lo dice Antonio Caballero, fue el primer régimen en toda la historia de Colombia que fue democrático y pacífico a la vez. Porque como muy bien lo dijo en este libro de Historia de Colombia y sus oligarquías, había habido regímenes democráticos pero violentos. Y había habido regímenes que habían sido pacíficos pero no democráticos. Entonces por eso Carlos R. Restrepo fue el mejor presidente de Colombia hasta ese momento. Ya después López Pumarejo hizo una presidencia muy buena, le empezó a competir, pero Carlos R. Restrepo hizo una presidencia impecable, pero aún así él no se la llevaba muy bien con Rafael Uribe Uribe. Y acá quiero conectar con la tesis número 6. O sea, porque Rafael Uribe Uribe predicaba un socialismo de Estado de arriba a abajo, que incluso me atrevo a decir que Gustavo Petro tiene esa misma tesis, de que el socialismo debe ser de abajo arriba, no de abajo arriba, no de arriba abajo, sino de eso, o sea, que debe ser del presidente para el pueblo, no del pueblo que monte una dictadura y que el pueblo gobierna al presidente. O sea, Rafael Uribe Uribe dice que el socialismo no debe ser como el europeo, que es de abajo arriba, sino de arriba abajo. ¿Y qué significa eso? Que debe haber una figura caudillista, que ojalá no sea oligárquica, que sea solamente aristocrática. O sea, debe haber una figura caudillista que piense en el pueblo,
que haga los cambios desde arriba, como lo propone López Pumarejo. Y miren que Petro no es marxista, que mucha gente cree que Petro es socialista, que Petro es marxista, pero ni siquiera cuando Petro fue guerrillero fue marxista. Si ustedes ven los discursos de Petro, él nunca menciona a Marx, ni a Lenin, ni mucho menos a Stalin, ni a Mao, más fácil lo menciona a Uribe. No menciona a Ortega, ni defiende el régimen de Ortega. No menciona a la Nicaragua sandinista. Petro no es marxista. A Petro no le gusta el socialismo europeo. A Petro no le gusta el socialismo supuestamente de abajo para arriba. O sea, no le gusta el socialismo que tumba al gobierno por la fuerza. Le gusta, es un socialismo que haga cambios de arriba a abajo, como esa reforma agraria que está haciendo, o como esas reformas que tiene en el Congreso, como la reforma pensional, la de salud y la laboral. Entonces, Petro no es seguidor del socialismo europeo, sino del socialismo que es una socialdemocracia como la que planteaba Rafael Uribe, que también la vez pasada hablamos un poco de él y por qué no mataron dos artesanos si supuestamente defendía los intereses de los artesanos. Pero miren que Rafael Uribe choca con el señor Carlos R. Restrepo, pero por razones electorales, pero ambos representan un poco el cambio de la época, porque paradójicamente Carlos R. Restrepo viene del conservatismo y termina gobernando más con el liberalismo, y Rafael Uribe viene del liberalismo más radical y termina montando en la presidencia a un conservador del que hablaremos en la próxima clase, que se llama José Vicente Concha, que le tocó gobernar en plena Primera Guerra Mundial, que en esa época se llamaba la Gran Guerra. Entonces, en esa medida nace una nueva casta, que esta es la tesis con la que quiero terminar esta parte de la clase. Es la casta que se llama de los delfines, que así se le dice en la política, esa metáfora, y empiezan a gobernar los hijos de los que en otrora fueron presidentes. Entonces, Marco Fidel Suárez fue la excepción, porque él era pobre y se vuelve rico gracias al conservatismo y a la Iglesia Católica. O sea, cuando Marco Fidel Suárez llega a la presidencia, él ya era rico, pero él tiene el metarrelato de, no, es que yo soy hijo de madre soltera, mi padre nunca me quiso criar, no me dio el apellido, yo soy hijo de una lavandera. Entonces, Marco Fidel Suárez se monta con ese discurso de que yo soy conservador, soy católico, pero soy pobre. Pero después de Marco Fidel Suárez, y eso lo profundizaremos en la próxima clase, llega Pedronel Ospina Vázquez, el primer delfín en la historia presidencialista de Colombia, hijo de Mariano Ospina Rodríguez, que fue enemigo de Tomás Cipriano de Mosquera en esa guerra del 60-62 del siglo XIX. Entonces, el primer delfín es Pedronel Ospina Vázquez. Pero luego empieza el otro delfín, después de López Pumarejo, López Miquelsen, el otro delfín. Luego Andrés Pastrana, el de Misael Pastrana. Y por poco se monta la presidencia Álvaro Gómez, el delfín de Laureano Gómez. Y por eso los delfines empiezan a ponerse de moda en Colombia, a partir de Pedronel Ospina Vázquez. Pero lo que realmente trae decadencia a Colombia es la masacre en las bananeras, que es lo que induce a que nazca el Partido Comunista Colombiano en 1930. Porque bueno, el señor Pedronel Ospina Vázquez era un delfín, pero económicamente le va bien porque llega la indemnización del Tratado Thomson-Urrutia, en donde Estados Unidos le da $25 millones a Colombia por haber perdido a Panamá. Entonces con eso construyen unos ferrocarriles. Pues, aparte de la plata que se roban, construyen unos ferrocarriles, unas vías, y la economía del país mejora un poco. Por fortuna no se robaron todo el dinero. Como diría Turbay Ayala, el padrino de Uribe, hay que robar en sus justas proporciones. Eso fue lo que hizo Pedronel Ospina Vázquez, el delfín. Robó lo que tenía que robar. El problema del uribismo fue que robó más de la cuenta. Por eso el uribismo quedó tan caído y ganó Petro, porque el uribismo robó más de la cuenta. O sea, no siguieron la premisa del padrino Turbay Ayala. Del padrino, el otro delfín que es uribista en este momento, de Miguel Uribe Turbay. Entonces, ¿qué pasó? Que al perder esa hegemonía conservadora,
al perder credibilidad, los obreros empiezan a leer la prensa europea y a ver que hay revoluciones obreras en Europa desde el siglo XIX. Y por eso llega la huelga de hambre que induce a la masacre en las bananeras. Y esa huelga de hambre, lamentablemente, trae la muerte de cientos de obreros. Algunos dicen que fueron 2000, otros dicen que fueron solamente 100. Y María Fernanda Cabal dice que fue una mentira castrochavista, que eso nunca pasó. Y luego dice que sí pasó, pero que eran guerrilleros, comunistas, cuando el Partido Comunista ni siquiera existía en Colombia y faltaba 2 años para que se fundara bien. Entonces María Fernanda Cabal comete ese error, pero lo cierto del caso es que el conservatismo se cae porque Carlos R. Restrepo con la Unión Republicana salva lo poquito rescatable del conservatismo y recupera cositas del liberalismo que no eran malas. Entonces Carlos R. Restrepo es el que logra mantener la hegemonía con un régimen que fue relativamente democrático y pacífico. Pero con Miguel Abadía Méndez en 1928 y la masacre en las bananeras, con eso el conservatismo pierde toda credibilidad y ya no hay un Carlos R. Restrepo que logre salvar esa hegemonía, y ahí llega el momento de Enrique Olaya Herrera, del que hablaremos en la próxima clase. Y por eso podemos concluir este punto diciendo que Colombia no logra escapar de sus oligarquías, pero siempre hay que escoger las oligarquías menos malas, es decir, las oligarquías menos ladronas y menos asesinas.